Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. Muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro devocional en casa. Estamos muy felices de compartir con ustedes este espacio y les invitamos a que nos sigan día a día, porque estamos creciendo en la palabra, no solamente en el conocimiento de ella, sino también de la capacidad de orar con base en la palabra. Hoy estamos comenzando el cuarto libro de la Biblia. Ustedes saben que estamos en el plan de leernos la Biblia este año, así que los invitamos a que si aún no han comenzado, hoy sea el día de comenzar. No importa que ya hayamos evacuado 3 libros, hoy es la oportunidad de comenzar con el libro de Números y comienzas a deleitarte en la palabra del Señor. Va a ser un tiempo muy bonito y de mucha edificación. El pasaje que vamos a tomar hoy se encuentra en Números capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 47 de la siguiente manera. Los levitas no fueron censados con los demás, porque el Señor le había dicho a Moisés: a la tribu de Leví no la incluirás en el censo de los hijos de Israel. Más bien, tú mismo los pondrás a cargo del santuario del pacto, de todos sus utensilios y de todo lo relacionado con él. Los levitas transportarán el santuario y todos sus utensilios. Además, serán los ministros del santuario y acamparán a su alrededor. Cuando haya que trasladar el santuario, los levitas se encargarán de desarmarlo. Cuando haya que instalarlo, serán ellos quienes lo armen. Pero cualquiera que se acerque al santuario y no sea sacerdote, morirá. Todos los israelitas acamparán bajo su propio estandarte y en su propio campamento según sus escuadrones. En cambio, los levitas acamparán alrededor del santuario del pacto para evitar que Dios descargue su ira sobre la comunidad de Israel. Serán pues los levitas los encargados de cuidar el santuario del pacto. El capítulo 1 y 2 de Números, que son los capítulos que corresponden a la lectura de hoy, nos hablan sobre un censo. Este es un censo que tiene que ver con la fuerza militar que tenía Israel en ese momento y al mismo tiempo es un censo de la comunidad en general. Este censo Dios quería hacerlo para poder determinar la fuerza, la capacidad de su gente y al mismo tiempo para recordarnos que para Él nosotros somos valiosos, cada uno de nosotros somos valiosos, es como algo más que nos revela el carácter de Dios. Pero algo muy especial que vemos en este espacio es que había un grupo en medio de todo el pueblo de Israel que no fue censado, porque tenían una tarea especial y era cuidar el santuario de Dios. Hoy vamos a fijar nuestros ojos en eso, porque hoy por hoy somos nosotros los encargados de cuidar el santuario de Dios. Dios nos ha entregado un tesoro precioso que está en vasijas de barro que somos cada uno de nosotros. Así que qué rico, vamos a crecer en eso. Sobre Números también quiero hacerles una breve introducción. El libro de Números en hebreo significa "y él habló". También significa en el desierto. Estas dos palabras son muy claves. Muchas veces nosotros hablamos del desierto cuando estamos en situaciones de soledad, de tristeza, de depresión, y combinándola con esa palabra "y él habló" nos da una luz de esperanza muy grande. Estamos viendo un pueblo que acaba de salir de una esclavitud y ya fueron libres y ya Dios les dio normas en Levítico y ahora estamos viendo un cambio generacional. Así que los invito a que nos introduzcamos en este tema, nos permitamos aprender mucho del Señor, permitamos que Él nos hable aún en nuestros desiertos, que es de pronto cuando más debemos recurrir a Él, y que este sea un tiempo para meditar en nuestro Dios, en ese Dios que nos habla y cuida de nosotros. Vamos a orar al Señor con esta canción. No sé cómo, pero tengo esperanza. No sé cómo, pero sé que soy feliz. He tratado tantas veces de encontrar una razón que justifique el porqué de tanto amor. No sé cómo, pero sé que soy distinto.
No sé cómo, pero Él me transformó. Y no fue mi propio esfuerzo lo que me hizo ver la luz, fue su sangre derramada en la cruz. Otra vez ante ti, en humilde oración, ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Y es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? Escuchando esta canción podemos traer humildad a nuestro corazón. Y creo que en muchas ocasiones nos hemos hecho esa pregunta: Señor, ¿quién soy yo para que tú me hayas amado? Pues la realidad es que somos muy parecidos a este pueblo que salió de una esclavitud. Resulta que en este momento, como les contaba hace un momento, es un cambio generacional de personas que conocían a Dios, adoraban a Dios, tenían sus protocolos, pero que realmente no creían en Dios. Y este es un gran reto que el libro de Números nos presenta, es levantar una generación que le cree a Dios, levantar una generación que confía con todas sus fuerzas y con todo su corazón en Dios. Y lamentablemente para eso tuvo que pasar toda una generación, y aquellos que salieron de Egipto no fueron los que entraron finalmente a la tierra prometida. Es un cambio generacional que ocurre en los 40 años que duró el texto de Números en ser escrito. Hoy quiero invitarte a que le confesemos al Señor cuando hemos sido incrédulos, cuando de pronto conocemos la palabra, sabemos la palabra, asistimos a la iglesia, pero realmente en nuestro corazón no hay esa convicción. Hoy te invito para que con mucha sencillez de corazón le digamos: Señor, quiero creer en ti de todo corazón. Vamos a orar. Ahí donde estás, iniciemos esta mañana con un corazón dispuesto para el Señor y vamos a decirle: precioso Señor, gracias por esta mañana. Gracias por una nueva oportunidad de acercarme a ti, Señor, a buscarte y poderte decir que realmente he dudado. Señor, estamos en un mundo tan lleno de conflictos, un mundo, Señor, tan complejo, un mundo de tanta desigualdad, un mundo de tantas guerras, de tantos malos comentarios, Señor, que a veces nos es increíble humanamente entender que tú estás al control de todo. Señor, pero hoy sinceramente te confesamos que aunque no hemos creído, Señor, aunque hemos dudado, es necesario para nosotros dejar eso, Señor, dejar ese mal camino, dejar ese mal pensamiento, dejar esa mala actitud y volver nuestros ojos a ti, a quien todo lo puede. Te invito a que le digas: Señor, de pronto no he creído que puedas darme ese empleo, de pronto he dudado de tu sanidad, he dudado de tu salvación para mi familia, he dudado, Señor, de aquel hijo que está en malos pasos, he dudado, Señor, pero Padre, hoy tomo la decisión de creer. No quiero ser como ese pueblo incrédulo, no quiero ser como ese pueblo que siendo sacado de esclavitud, que viendo tantos milagros y prodigios, aún su corazón está endurecido hacia ti. Señor, no quiero eso, no quiero eso. Ahí donde estás, dile: Señor, quiero creer en ti, quiero rendirme a ti, quiero, Señor, destruir todos esos paradigmas humanos que tengo, esos razonamientos humanos que tengo, y permitir que tu gracia, permitir que tu misericordia, permitir que tu sabiduría, Señor, me haga entender que tú estás al control. Señor, no quiero ser más de los que dudan. Dile ahí al Señor, dile: Señor, no quiero ser más de los que tienen temor de lo que pasa en el exterior. Quiero ser ese hombre y esa mujer que te cree a ti y confía en ti, Señor. En esta mañana
Señor, tomo esa decisión porque quiero ser de los que ven tus promesas cumplidas, quiero ser de los que aguardan en ti, quiero ser de los que hablan con esperanza, quiero ser de los que inspiran a otros a seguir. Y aún, Señor, cuando físicamente no veamos las cosas, hay una fuerza espiritual, Señor, hay esa credulidad en nuestro interior que nos permite, Señor, ver las cosas antes de que sucedan. Señor, gracias por la bendición de tener tu palabra y poder creerte, poder confiar en ti y caminar, Señor, en esa fe que nos sostiene. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en esta mañana. Ahí en ese mismo ánimo y en esa misma devoción vamos a seguir con otra canción. Vamos a reconocer esa soberanía de Dios. Única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres Así es, tenemos un Dios todopoderoso. Y retomando nuestra lectura en este libro de Números, hay algo que es muy importante que tengamos presente. Y es que ellos estaban en el desierto. No estamos hablando de que ellos ya habían llegado a un lugar maravilloso, del que les habían hablado, un lugar donde los frutos eran gigantes. No, ellos todavía estaban en el desierto. Y aún en medio del desierto, ellos vieron el poder de Dios, vieron la grandeza de Dios. Pero quiero que nos quedemos un momento en este pasaje, antes de hablar de lo antes y lo de después. Quiero que nos quedemos en este pasaje meditando sobre algo. El interés de Dios en este pasaje es hacer un censo. ¿De qué le sirve un censo a una comunidad? Es una pregunta que podemos aprovechar este momento para hacerla. Y realmente hay 4 cosas muy valiosas que traen un censo. Lo primero es determinar cuántos somos. Esto vuelve y nos recuerda y trae consuelo a nuestro corazón del interés que Dios tiene por cada uno de nosotros. Él no nos ve como un montón, Él nos ve como cada uno. Dones, talentos, esa individualidad, esa necesidad personal, ese potencial, ese deseo, ese gusto de cada uno. Lo segundo que le permitía este censo al pueblo de Israel era conocer las fortalezas y las debilidades, porque habían ciertas características que Dios le dio a Moisés y le dijo, es escoger los varones mayores de 20 años, con liderazgo, guerreros. Él ya estaba anticipándose a algo, el Señor estaba preparando al pueblo para algo, no quería cogerlo desprevenido. Entonces es un segundo elemento muy importante. Un tercer elemento que trae el censo es poder proteger del enemigo. El Señor mismo le da la distribución, ubica a los levitas en el centro, que están cuidando el santuario de Dios, están ahí con todo el tabernáculo, y los ubica 4 tribus a cada lado, con el propósito de proteger lo más preciado que ellos tenían en el desierto, lo único valioso que ellos tenían en el desierto, que era la presencia misma de Dios.
algo precioso. Entonces cuando el Señor censa es porque Él dice, necesito que esté protegida y resguardada esa presencia, esa comunión mía con mi pueblo, esa interacción con mi pueblo, es algo precioso. Dios se ocupa aún de ubicarnos de una manera estratégica para que podamos siempre estar en comunión con Él, conectados con Él. Y el cuarto propósito de este censo es poder programar un crecimiento. El Señor ama a su pueblo y no quiere que se estanque, Él quiere que siga avanzando. Pero si los tiene a todos sin calcular, sin medir, sin proyectar, no se va a lograr un crecimiento. Ese es nuestro buen Dios, ese es nuestro maravilloso Dios, que aún en medio del desierto, Él nos da estrategias, nos da maneras, nos da la forma de que podamos mantenernos siempre con nuestros ojitos puestos en Él, nuestro corazón puesto en Él, pero también con un cerco de protección donde todos vamos a estar sabiendo que estamos siendo cuidados por Él y al mismo tiempo entre nosotros como hermanos haciendo un vallado y algo muy especial para poder seguir cuidando algo tan preciado como es la presencia del Señor. Quiero que le recordemos y le adorémosle a Él, como nos decía la canción. Él es todopoderoso, Él es grande, Él es maravilloso y Él está dispuesto las 24 horas del día, los 7 días de la semana para todos nosotros. Busquémosle, Él es el único que puede darnos todo lo que necesitamos. Así que, amados hermanos, entendiendo esto, vamos a acercarnos a Él y vamos a pedirle a Él, vamos a rogar su providencia sobre nuestra vida. Vamos a escuchar esta canción que nos invita a eso, a acercarnos a ese gran Dios. Amados hermanos, para quienes de pronto apenas están llegando a la sintonía de nuestro devocional en casa, muy bienvenidos.
retomamos un poco lo que hemos hablado, estamos iniciando el libro de Números, nuestro reto es leernos la Biblia y con el favor de Dios lo vamos a hacer muy diligentemente. Estamos trabajando en nuestro acróstico casa, ya hicimos la confesión, ya hicimos la adoración y vamos a entrar en el tercer punto de nuestro devocional, que es la súplica. Con esta canción tan hermosa que nos recuerda la fidelidad de Dios, cómo Él nos provee, nos sustenta, nos sostiene, vamos a acercarnos a Él. Y ese es nuestro reto para esta mañana, acercarnos a Él, a pedirle. Muchas veces en medio de esta sociedad estamos como tan capaces, tan autosuficientes, estamos tan dotados de tantas oportunidades, tenemos todo a la mano con el celular, que de pronto no recurrimos tan rápidamente al Señor. Pero hoy, mis amados, vamos a hacerlo y vamos a acercarnos al Señor a pedirle. Y no solamente a pedirle por esas necesidades que tenemos, que son tan importantes, nuestro hogar, nuestro trabajo, nuestro estudio, sino que hoy quiero invitarlos a que corramos una milla extra pidiendo por algo muy especial. Y es que el Señor ponga en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestras manos la diligencia por cumplir la tarea que a los levitas les fue delegado en este tiempo. Y vamos a retomar el pasaje. En el versículo 53 nos dice: en cambio los levitas acamparán alrededor del santuario del pacto para evitar que Dios descargue su ira sobre la comunidad de Israel. Serán pues los levitas los encargados de cuidar el santuario del pacto. En las instrucciones que Dios le dio a Moisés para los levitas, ellos eran los encargados de armarlo, de desarmarlo, de instalarlo, de volver y ubicar los utensilios en su lugar. Ellos tenían una tarea fundamental con el tabernáculo, ministrar en el tabernáculo, protegerlo de los enemigos o protegerlo simplemente a alguien que fuera extraño al tabernáculo. Esta es nuestra invitación esta mañana, a que tengamos esa misma diligencia de los levitas cuidando la presencia de Dios. ¿En dónde? En nuestro hogar. ¿En dónde? En nuestro trabajo. ¿En dónde? En nuestra ciudad. ¿En dónde? En nuestra iglesia. Vamos a orarle al Señor por eso. A veces limitamos la presencia de Dios a la iglesia y Dios anhela estar con nosotros todo el tiempo. El tabernáculo en medio del pueblo de Israel es un reflejo que desde el principio nos está mostrando cómo Dios anhela estar cerca de nosotros, estar en el centro de todo. Entonces, mis amados, hoy vamos a orar por eso, vamos a decirle al Señor que anhelamos que Él esté en el centro de todo en nuestra vida y que a nosotros nos dé la diligencia de cuidar la presencia, de cuidar ese lugar tan precioso. De pronto en nuestro hogar no le hemos dado la importancia que tiene. Y como le decía ahorita, de pronto venimos y creemos que es muy importante aquí en la iglesia, pero en nuestra casa es necesario que nuestros hijos escuchen la palabra, escuchen todas las enseñanzas de Dios, todos sus principios, toda esta instrucción de vida que Él nos da. También es importante que en nuestro trabajo, en nuestros negocios, sea el Señor el centro de todo, que no demos lugar ni a chismes, ni a malos comentarios, ni a un mal carácter, ni a negocios que a Dios no le agradan. En nuestros amigos también, que sea el centro de todo. Que en donde sea que estemos, aún en nuestra ciudad, que nosotros podamos edificar nuestra ciudad, no ser de los que tiran basura, no ser de los que contaminan, no ser de los que hacen un mal comentario hacia los gobernantes, sino que antes en nuestra ciudad enriquezcamos y llevemos la presencia del Señor. Hoy vamos a orar por eso. Los invito, mis amados, a que con mucha reverencia le digamos: Señor, danos ese mismo corazón de los levitas, esa diligencia de los levitas para cuidar el santuario, para cuidar tu presencia, Señor, para cuidar ese precioso tesoro que tenemos hoy, que eres tú, Cristo Jesús. Queremos que tú seas el centro en nuestro hogar, que tú seas el centro en nuestro trabajo, que tú seas el centro en medio de nuestros amigos, que tú seas, Señor, lo que siempre vaya con nosotros a todo lugar. Señor, que nuestro temor y nuestra reverencia hacia ti no se limite a venir a la iglesia, sino que la llevemos a todo lugar. Hay algo que es absolutamente grave y es que
aquí cuando tú nos enseñas en tu palabra, Señor, dice que los levitas acampaban para evitar que Dios descargara su ira sobre la comunidad. Señor, nosotros no queremos que tu ira venga ni sobre nuestro hogar, ni sobre nuestro trabajo, ni sobre nuestra ciudad, porque estamos haciendo lo malo delante de tus ojos. Señor, nosotros no queremos eso. Tú ya hiciste un sacrificio más que suficiente, que fue tu Hijo Jesús. ¿Qué necesidad tenemos, Señor, de caer en tu ira, Señor, por la necedad de nuestro corazón, por un mal proceder? Señor, no queremos eso. Señor, danos la diligencia y hoy te lo rogamos, Señor, de cuidarte, de cuidar esa presencia preciosa, los preceptos que tú nos has dado, la palabra que tú nos has dado, de cuidarla, Señor, y llevarla con temor y reverencia a todo lugar donde vayamos. Señor, al mismo tiempo, Señor, también te queremos pedir por esas necesidades particulares que tenemos como personas, que tenemos como iglesia, Señor. Tú conoces, mi Dios, la necesidad que tienen nuestros hermanos en sus hogares, con sus hijos, con sus esposos, con sus padres, de pronto con alguien enfermo, Señor. Y en ese momento te rogamos que extiendas tu mano, Señor, sobre ellos y confiemos, Señor, en que tú harás. Señor, te rogamos por nuestros hermanos que no tienen empleo, Señor, provéeles un empleo, Señor, donde ellos puedan mostrar a ese Cristo precioso y donde puedan sacar todos sus dones y habilidades. Señor, te rogamos por aquellos jóvenes que anhelan estudiar y de pronto no han tenido la oportunidad de hacerlo. Señor, ayúdales y provéeles, Señor, para que se acerquen a un lugar donde puedan instruirse, Señor, y ser agentes de transformación para esta ciudad, para esta generación. Señor, todas nuestras súplicas están delante de ti. Tú sabes cuánto te necesitamos y a ti acudimos porque tú eres nuestro Dios. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, luego entendiendo que confiamos en nuestro Señor, los invito a que cantemos esta canción dándole gracias al Señor por todo lo que Él hace y lo bueno que es. Amor, si pongo canción. Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. Dios, que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos. Todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos a ti, Amados hermanos, ya estamos llegando a la recta final de nuestro devocional en casa. Espero que lo estén disfrutando tanto como nosotros acá en la iglesia, que venimos haciéndolo con mucho amor para que todos seamos edificados. Recuerden que tenemos la caja de comentarios para que nos dejen sus peticiones, sus comentarios. También tenemos el chat de la iglesia. Acérquense a la iglesia y tienen acceso al WhatsApp para que puedan
contarnos también todo lo que va pasando por su vida. Y vamos entonces, como les digo, cerrando este tiempo de acción con una acción de gracias. La acción de gracias es una invitación a que actuemos en gratitud, a que nos movamos a darle gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho. Acá vemos a un pueblo que empezó a entender la importancia de creer en su Dios, de confiar en su Dios, de vivir santamente delante de Él. Aquí comenzamos a ver una generación que va entendiendo eso. Y te invito a que nosotros también seamos esa generación. Una generación que entiende que tiene un Dios que todo lo puede, un Dios que es soberano, un Dios que es nuestro Redentor, un Dios que lo ha hecho todo para hacernos la vida más completa, más feliz. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana, no solamente porque así como al pueblo de Israel lo sacó de la esclavitud para traer una mejor vida, sino también porque hoy por hoy Él sigue dándonos más y más, nos da más entendimiento de su palabra, nos da mucha más luz sobre todo su propósito para nuestra vida, nos da más entendimiento de ese precioso sacrificio de la cruz. Vamos a acercarnos con acción de gracias en esta mañana, vamos a decirle: Papito Dios, gracias te damos, porque hasta este momento, Señor, tú no nos has dejado, tú has sido fiel, tú nos has sostenido. Gracias, Señor, porque desde tiempos remotos, aquí lo vemos, tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Te interesamos, Señor, por nombre propio. Quieres saber quiénes somos, nuestras debilidades, nuestras fortalezas. Te ocupas, Señor, de nuestro bienestar. Gracias, Señor. Gracias porque aún en medio del desierto, en medio de donde parece que nada florece, tú nos das lo más hermoso que podemos tener, y es tu presencia. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese propósito, ese sentirnos parte de esa gran familia de Dios. Gracias, Señor, por permitirnos hoy abrir nuestros ojos sabiendo que tenemos un Padre que nos ama, un Dios que nos cuida, un Padre que nos provee. Gracias te damos, Señor. Papito Dios, permítenos vivir con gratitud cada día de nuestra vida. Permítenos, Señor, llevar a tu altar permanentemente esos sacrificios de alabanza, de gozo, de levantar tu nombre en alto por todo lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Aún cuando todo se ve como que está difícil, aún ahí estás tú obrando con tu misericordia, con tu amor, con tu fidelidad, y estás moviendo, Señor, todas tus fichas en favor de nosotros. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias por tu amor, gracias por todo lo bueno que eres con nosotros. Te exaltamos, Señor, y te adoramos. Amén. Y ahora vamos a finalizar con esta canción en la que queremos ya salir. Todos ya deben estar ahí listicos para salir a su trabajo, a la universidad o a hacer sus tareitas del hogar. Vamos a alabar al Señor con esta canción. Recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir
A todos ustedes, gracias por acompañarnos en este nuevo día con el devocional en casa. Les deseamos que sean muy bendecidos hoy en su trabajo, en su estudio, en las actividades que desarrollen, que vean la mano de Dios en cada cosa que hagan, su dirección, su sabiduría, y gracias por acompañarnos. Dios los bendiga y los esperamos para que sigan conectados con nuestro devocional en casa. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.